anhelo de escuchar de la palabra y que no pensemos el tiempo para dormir o cualquier otra cosa, pero que tengamos ese anhelo despierto, igual como tenemos el anhelo de cantar, el anhelo de crecer espiritualmente por su palabra. Que Dios los bendiga. Gracias, hermano Henry. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Dios bendiga, amén. ¿Cómo estamos en esta tarde, en este día? Bendecidos. ¿Seguimos bendecidos? Amén. Pues con esa bendición continuamos ahora con la palabra del Señor. Les pido que vayan preparando sus Biblias al capítulo 12 de Romanos, versículos 3 al 5, donde comenzamos en este pasaje con el tema del ministerio de los dones espirituales. Y realmente es hasta el versículo 8, pero vamos a ver hasta el versículo 5 si alcanzamos en esta tarde. Y antes de comenzar, voy a pedir a nuestro hermano Luis que nos lleve en una oración. Amén, hermano. Amén, hermano. Vamos a orar en este momento. Padre bueno del cielo, Señor bondadoso, en esta tarde mañana, Señor, va a empezar, Señor, el pastor, Señor, a dar la palabra, Señor, la enseñanza, Señor. Úngelo, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para que esa palabra, Señor, llegue, Señor, a corazones necesitados, Señor, de salvación. Te damos gracias por ello, Señor, y a usted le daremos toda la honra y toda la gloria desde hoy para siempre. Amén. Adelante, hermano Luis. Gracias, hermano Luis. ¿Qué deseamos para nuestro hermano? Amén. Dios le bendiga. Romanos 12, versículos 3 al 5 dicen: Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pueden ocupar su lugar. Como vamos a ver aquí, la obra de Jesucristo en el mundo está en las manos de aquellos, en las manos de quienes le pertenecen. En ese sentido, Él no tiene manos aparte de las nuestras, ni pies que no sean las nuestras o los nuestros. El Señor comisionó su ministerio sobre la tierra a sus seguidores cuando dijo allá en Mateo 28, 19: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Así que sus ministros actuales en su nombre y para el mundo entero son los que han sido descritos en los 11 capítulos anteriores de Romanos, aquellos que han sido libertados de la esclavitud del pecado y se han convertido en hijos de Dios y siervos de Jesucristo. En el lado humano, la obra de su reino depende por ahora de la fidelidad obediente y utilidad de los creyentes. Y como hemos visto, la primera obligación del siervo de Cristo es la adoración suprema, que se expresa precisamente en el ofrecimiento de sí mismo a su Señor como un sacrificio vivo, de lo cual nos habló Pablo aquí en el primer versículo de este capítulo. Ese es el requisito fundamental de Dios para todo creyente, que seamos sacrificios vivos. Es la única manera en la que podemos ser lo que Él quiere que seamos, hacer lo que Él quiere que hagamos, y de esa manera, como nos dice en el versículo 2, comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Así que primero necesitamos entregarnos completamente a Dios para poder ser utilizados de una forma efectiva, para poder ser esas manos y esos pies de Jesucristo aquí en la tierra. Ese acto de adoración espiritual marca la entrada del cristianismo o del cristiano a su fase plena de utilidad y rendimiento para Dios. El orden en la obediencia que Dios ha establecido para su pueblo siempre ha sido primero adoración y luego servicio. Además de esto, el pasaje de este capítulo, en los versículos 3 y 8 al 8, añade que la verdad maravillosa de que aunque Cristo envía a sus siervos con una comisión común para servirle, Él equipa a sus siervos para el cumplimiento de esa responsabilidad con dones de una gran diversidad, como hemos estado viendo, no solamente en el estudio que tenemos en la escuela dominical, que de alguna manera se juntó con el estudio de Romanos, los mismos capítulos. Su plan divino para los creyentes es de unidad en el mensaje y el compromiso, pero diversidad en el servicio. Y el propósito primordial de estos versículos es dejar en claro que aunque debemos entrar a la fase de utilidad para Cristo con el mismo sacrificio total de nuestro ser, cada uno de nosotros es equipado en maneras únicas y distintas que hacen una realidad esa utilidad individual. Y el propósito de ofrecernos a Dios como sacrificios vivos, pues no es místico, no es monástico, sino simplemente práctico. La devoción al Señor y el ministerio activo y fiel para Él son cosas inseparables. Y es imposible que nos sacrifiquemos a Él en verdad y al mismo tiempo seamos inactivos en su obra. ¿Sí? O sea, no concuerda, ¿verdad? De que digamos que estamos consagrados al Señor, pero que estemos ahí sin hacer nada. ¿Amén? Por otra parte, no podemos tener un éxito verdadero en su obra sin haber pasado una consagración genuina a Él, ¿sí? Que es la parte opuesta. Vamos a tener éxito en nuestra obra, en llevar a cabo esa obra que Jesús nos encomendó, si primero no nos hemos consagrado completamente a Él, si no nos hemos entregado a Él. El servicio a Dios trae honra para Él y bendición para nosotros, pero solo cuando es algo que fluye de nuestra adoración, del hecho de que hemos ofrecido a Él o nos hemos ofrecido a Él como sacrificios vivos. Esa clase de compromiso produce de forma natural e inevitable un ministerio efectivo. El compromiso piadoso no existe sin un ministerio bendecido por Dios, y ningún ministerio bendecido por Dios existe si no hay un compromiso piadoso. Así que en este pasaje destruye por completo la noción de que un cristiano puede estar comprometido con Cristo y al mismo tiempo no estar activo en su servicio, que puede amar al Señor pero no obedecer al Señor, que puede haberse rendido al Señor y no ser un ministro del Señor. La adoración verdadera no se puede divorciar del servicio. Desafortunadamente, o es desafortunado que la iglesia siempre haya tenido miembros que afirman piamente su cercanía y devoción al Señor,
pero cuyas vidas no demuestran servicio alguno para Él. También ha tenido siempre a los que se mantienen ocupados en el trabajo de la iglesia del Señor, pero muestran muy poca profundidad en su devoción personal al Señor de la iglesia. Así que ambos tipos de personas son una vergüenza para el Señor y un estorbo constante para su obra, porque perturban la madurez espiritual de los salvados y entorpecen la evangelización de los perdidos. Y por supuesto, es cierto que Dios puede obrar aún por medio de creyentes infieles y desobedientes, porque Él puede utilizar la predicación y el testimonio de un hipócrita para atraer pecadores a sí mismo. No obstante, en esos casos lo que Él bendice es la verdad del mensaje, no el esfuerzo hipócrita de quien lo presenta. Pero los hipócritas, aunque no pueden limitar el poder de la verdad que trasciende toda duplicidad, pues no reciben la bendición de Dios por lo que Él pueda hacer a través de ellos, porque su motivo real es servirse a sí mismos y alimentar su vanagloria, y no servir a Dios y glorificarle. Si actuamos por fuera, pero no estamos consagrados por dentro, nuestro servicio va a estar limitado y vamos a perder recompensas. Más importante aún, el nombre de Dios no es honrado y con un instrumento sucio se limita y hace menos efectiva la obra de Dios que con uno limpio. Segunda de Timoteo 2:20 al 22 nos dice: pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Así que más claro ni el agua, ¿verdad? Sin embargo, la unidad de los creyentes no se limita a su compromiso común. Aunque nuestros dones son diversos, nuestra obligación de usarlos en el servicio del Señor no lo es, ¿sí? Es de todos. La persona que tiene un don que parece insignificante está obligada a usar ese don con la misma fidelidad y rendimiento que aquella que tiene varios dones que parecen más destacados e importantes. Así como ningún creyente está exento de ser un sacrificio vivo, ningún creyente está exento de usar los dones y talentos que Dios le ha dado, sin importar cuáles sean. En este capítulo, Pablo deja en claro que está dando esta exhortación, nos dice en el versículo 3, a cada cual. Es decir, ¿a quién? A todos los creyentes, sin excepción. También aclara que aunque no tenemos la misma función, como nos dice en el versículo 4, y aunque nuestros dones son diferentes según la gracia que nos es dada, versículo 6, todos tenemos una función en la iglesia de Cristo y todos tenemos dones de su Espíritu Santo, así como la obligación de usarlos, segunda parte del versículo 6, para su gloria y su poder. El entregarnos totalmente al Señor también es fundamental para el servicio cristiano en otro sentido. Sin tener un compromiso genuino y abnegado con Él, no solo perderemos el deseo
y el poder necesarios para servirle con eficacia, sino que además nunca experimentaremos lo que Dios ha propuesto para nosotros cuando nuestros dones y llamados son usados a plenitud. Dios no da dones a sus hijos sin dejarles saber qué son esos dones, ¿sí? Por tanto, si no estamos seguros de cuáles son los dones que hemos recibido de Dios, se debe con mucha probabilidad a que no estamos cerca de Él. Nosotros llegamos a conocer más acerca de nuestros dones a medida que por medio de la adoración en el Espíritu y en verdad, llegamos a conocerle a Él y con mayor plenitud y profundidad. Cuando nuestra vida está sobre el altar del sacrificio, o sea que cuando nos hemos rendido completamente a Él, no vamos a tener problemas para descubrir o usar nuestros dones espirituales, los cuales tienen la singularidad de que no pueden ser reconocidos a no ser que los usemos, ¿sí? O sea, en el uso, en estar dispuestos a ser usados y habernos entregado completamente al Señor, ahí vamos a descubrir nuestros dones. Cuando un creyente anda en obediencia y santidad para el Señor, lleno del Espíritu Santo y sirviendo a Dios, será evidente para él y los demás cuál es su don y de qué modo específico bendice al cuerpo de Cristo. Se estima que aún las personas más brillantes del mundo solamente utilizan el 11% de su capacidad cerebral, dejando cerca del 90% sin aprovechar. Imagínense qué poquito usamos de nuestro intelecto. Y es probable que se aplique una correlación similar al uso de la mayoría de los cristianos, que los cristianos hacen de sus dones espirituales, ¿sí? Cuando un creyente tiene problemas para entender la manera como los dones que estamos mencionando o hemos mencionado en Romanos del 6 al 8 se aplican a él o a ella en su propia vida, no es porque sea incapaz de deducir cuál es su don, sino debido a que no ha conformado su vida a los términos y requisitos de consagración presentados en los primeros 5 versículos anteriores. Por otra parte, cuando un creyente es usado con poder en la obra del Señor, no se debe a que haya entendido o haya analizado sus dones a la perfección, sino más bien a que su vida es eso, un sacrificio vivo y santo, que es agradable a Dios. ¿Por qué? Porque como vimos, es nuestro culto, ¿qué? Lógico, nuestro culto racional. Y que el Espíritu de Dios se está moviendo a través de esa persona con poder de lo alto en ese servicio que está dando. El noble predicador y teólogo norteamericano Jonathan Edwards tenía tanto temor de que sus ademanes e inflexiones o inflexión característicos pudieran interferir con el poder de la palabra de Dios, que solo leía sus sermones, que no solamente leía sus sermones, sino que los entonaba de una manera casi mecánica. A pesar de esto, o quizás gracias a ello, el Espíritu Santo utilizó con mucho poder esos mensajes y en algunas ocasiones los oyentes recibían tal convicción de pecado que gritaban implorando la misericordia de Dios y se aferraban con firmeza a las bancas donde estaban sentados por el temor de caer al infierno en ese mismo instante. Dios pudo usar a este hombre de esa manera porque él vivió a la altura de las siguientes resoluciones,
las que no voy a describir en largo, sino en breve, las cuales Él se comprometió a cumplir desde el principio de su ministerio. Él dijo: estoy resuelto a vivir con todas mis fuerzas mientras viva. He resuelto nunca perder un instante de tiempo, sino aprovecharlo de la manera más fructuosa posible. Estoy resuelto a nunca hacer cosas detestables para mí o los demás. He resuelto jamás hacer cosa por venganza. Estoy resuelto a no hacer jamás cualquier cosa que tuviera miedo de hacer si fuese la última hora de mi vida. Así que gracias a esas resoluciones que Él se hizo desde el principio de su ministerio, que fue utilizado por Dios en gran manera. Al final de los cultos de la cena, de la Santa Cena, en la iglesia de Inglaterra, dicen esto: y aquí te ofrecemos y presentamos a ti, oh Señor, a nosotros mismos, nuestras almas y cuerpos, para que sean un sacrificio racional, santo y vivo para ti. Imagínense decir eso siempre después de la cena del Señor. Es un recordatorio de que debemos presentarnos a nosotros mismos ante Dios como un sacrificio vivo. ¿Por qué? Porque nuestra utilidad absoluta para el Señor depende primeramente de esa entrega total. Y después de 3 cosas que el apóstol Pablo nos menciona en este texto, que son una actitud apropiada, de tener una relación apropiada y un servicio apropiado, que vamos a ver la segunda parte de este pasaje. Pero primeramente debemos tener una actitud apropiada. Nos dice el versículo 3: digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí la palabra pues indica una transición a partir de lo que el apóstol Pablo acaba de demandar, la cual cumple la función de juntar el servicio espiritual a la dedicación espiritual, siendo el nexo entre estos aspectos la actitud espiritual. La actitud cristiana adecuada, ¿cuál creen que es? ¿Qué actitud debemos tener? Ahí nos dice que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos tener. ¿A qué se refiere eso? A la humildad, ¿sí? Que no se tenga más alto concepto de sí que el que se debe tener. O sea, que no pensemos más de nosotros de lo que debemos ¿qué? Pensar. Que no nos creamos más que los otros. Más sencillo, ¿no? Fíjense, la falta de esa virtud fundamental es la causa de que muchos creyentes tropiecen. Sin importar cuánto nos hayamos fundamentado en la palabra de Dios, cuán correcta sea nuestra teología o con cuánto vigor procuremos servirle, nuestros dones no van a operar de tal modo que nuestras vidas espirituales sean productivas hasta que hagamos al yo a un lado.
¿sí? Hasta que no quitemos ese yo y lo pongamos a un lado. Es a partir de la negación de nosotros mismos en el culto espiritual y racional a Dios que fluye nuestra rendición total a la voluntad de Dios, y de esa rendición del yo va a fluir el servicio abnegado y fructífero en la obra de Dios. Ningún creyente está exento de atender este llamado a la humildad, ¿sí? Todos somos llamados a ser, ¿qué? Humildes, porque aquí Pablo se dirige, nos dice, a cada cual que está entre vosotros, ¿sí? A cada cual que está entre vosotros. ¿Y qué quiere decir eso? A todos los que están aquí, ¿sí? Y por eso corresponde a un mandato universal para todos los que son de Cristo. La base de todas las cosas de valor que un cristiano tiene y hace, desde la salvación hasta el servicio, es lo que nos dice Pablo aquí, es la gracia que es dada por parte de Dios. Así como somos salvados por la gracia de Dios, también solamente podemos servirle por esa misma gracia. Él nos salvó por gracia, y solamente por gracia, que es un don de Dios, también solamente por esa gracia podemos servirle. Por otra parte, la gracia divina específica de la cual Pablo habla aquí es aquella por la cual él mismo fue ordenado como apóstol de Dios y autorizado para revelar la palabra de Dios. Él nos dice, todo lo que Pablo hizo, y fueron muchas cosas, toda esa fe que él demostró en su ministerio, él no la hizo de sus propios esfuerzos. Él hizo todo eso porque recibió eso por gracia de Dios, por lo cual él no tenía nada de qué gloriarse, porque todo se lo dio Dios. Dice en Romanos 15:15, mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada. Y luego en 1 Corintios 3:10 dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Sí? Siempre él hace al yo a un lado y dice, fue Dios el que obró a través de mí, no yo. ¿Sí? Por esa razón, en este pasaje sobre la humildad, no es sorprendente que Pablo apele tan solo de manera indirecta a su alto rango apostólico, y que más bien dirija la atención de sus lectores a la autoridad divina, a partir de la cual se deriva su propia autoridad. ¿Sí? Pablo aquí es humilde incluso en relación a su propia condición de apóstol, la cual le fue conferida sobre la base única y exclusiva de la gracia de Dios. Pablo no llegó a ser apóstol porque él quiso ser apóstol, sino que le fue dada, esa autoridad le fue dada por gracia, porque él siempre dice, él sabía que no se merecía tal gracia, ¿sí? O sea, sin consideración alguna a sus propios méritos o a su valor intrínseco. Dice en 1 Timoteo 1, versículos 12 al 14, dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad.
pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Así que él reconocía que todo lo que él estaba haciendo no era porque él era el apóstol Pablo, ¿no? Sino porque todo eso le había sido dado. ¿Sí? Él no tenía ningún mérito o no lo había logrado por ningún mérito, sino que lo había recibido por gracia. Como apóstol de Jesucristo, él hace un llamado y una invitación personal a la humildad. La virtud cristiana que es más básica o la más básica de todas y aquella que abre la puerta hacia el amor, el poder y la unidad. Y a fin de hacer énfasis en la necesidad de tener mansedumbre, Pablo emplea cierta forma del verbo froneo, que quiere decir pensar. En este versículo 3, la emplea en 4 ocasiones en el mismo versículo. Fíjense, 4. Un cristiano no debe estimarse a sí mismo por encima de lo que es en realidad, dice, ni tener más alto concepto. La palabra concepto viene de hiperfroneo. Recuerden la palabra froneo. De sí que el que debe tener. La palabra tener es froneo. Sino que piense. La palabra piense también es froneo. Piense de sí con cordura. Y la palabra con cordura es sofroneo. ¿Sí? ¿Nos querrá decir algo? O sea que no debemos valorar en exceso nuestras capacidades, nuestros dones o valor, sino hacer una valoración precisa de nosotros mismos. El que se cree algo, no siendo nada, dice Pablo allá en Gálatas 6:3, ¿así mismo qué? Se engaña. ¿Sí? Además, una valorización sincera siempre apunta más bajo. Cuando creemos que estamos acá, en realidad estamos abajo. Cuando Pablo hizo referencia al autoexamen y el juzgar a otros cristianos, Pablo dijo a la iglesia de los Corintios, allá en 1 Corintios 4, 6 y 7, dijo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién se distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Sí? Así que ahí nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Sí, todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. No tenemos razón para gloriarnos, porque todo lo hemos recibido. ¿Sí? Pedro también amonestó a los ancianos en la iglesia, tanto jóvenes como viejos, con estas palabras en 1 de Pedro 5:5. Dijo, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Así que la expresión con cordura se traduce a partir de ese verbo que les mencioné, sofroneo, y tiene el significado básico de pensar con sano juicio, o sea, pensar con sobriedad. ¿Sí? Que no nos creamos más de lo que somos. Cuando el cristiano piensa de sí con cordura, esto lo lleva a reconocer que en sí mismo no tiene valor en absoluto, pero que en Cristo
sí puede ser usado para la gloria de Dios a través del don del Espíritu que le ha sido dado. Así que siempre debemos ser conscientes de que nada eterno puede producirse a partir de nosotros mismos, de nuestra condición humana y carnal, sino que por el contrario, en el poder del Espíritu podemos ser usados para edificar el reino y honrar al Rey. Se dice que la gente sufre de baja autoestima, pero más bien sufren de orgullo, porque esa es la actitud esencial de la naturaleza humana, ¿sí? El orgullo egocéntrico domina la carne. Si queremos ser útiles para nuestro Señor, debemos reconocer con sinceridad nuestras limitaciones como hombres y mujeres caídos, así como nuestras capacidades como nuevas criaturas en Cristo, manteniendo ambas en la perspectiva o el balance correcto. ¿Por qué? Porque tal humildad es esencial en todas las cuestiones espirituales y no es fácil de mantener, ¿sí? No se mantiene con facilidad. En tiempos del Nuevo Testamento, algunas iglesias estaban caracterizadas por miembros que deseaban poseer dones más espectaculares y ostentosos, ¿sí? Y la iglesia de Corinto era la muestra evidente de esa clase de iglesias. Por esa razón, Pablo les advierte que cambien esa actitud. Primera de Corintios 12, 31 dice: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es ese camino? El camino del amor humilde, ¿sí? Todos en la iglesia en Corinto, como hemos visto, querían los dones más espectaculares, pero no lo hacían para honrar a Dios, sino para honrarse a sí mismos, ¿sí? Con una reprensión implícita y terminante, el apóstol Juan identifica por nombre propio a un creyente centrado en sí mismo, un hombre llamado Diótrefes. Y dice allá en el capítulo 3, 9, en la tercera carta de Juan, capítulo 9, dice: al cual le gusta tener el primer lugar. Imagínense, le encantaba ocupar el primer lugar. Pero lo triste es que la iglesia sigue saturada de miembros que con orgullo buscan su preeminencia personal y de ese modo pierden el poder que tiene la humildad. ¿Por qué? Porque la sociedad moderna mira con desprecio la humildad verdadera y se caracteriza por el egocentrismo sin disimulo e incluso exaltado, el levantamiento del ego, la complacencia del cuerpo y todos los esfuerzos para saciar toda clase de ambiciones y apetitos individuales sin considerar quién salga lastimado. Así que no es ninguna sorpresa que en estos tiempos predomine tanto la depresión y el caos emocional. Por eso es que hay mucha gente deprimida. ¿Por qué? Porque se viven pensando ¿en quién? En sí mismos. En sí mismos. Oí por allá que en la Segunda Guerra los hospitales estaban llenos de personas depresivas, ¿sí? Pero en la Segunda Guerra, cuando hubo muchos heridos y necesitaban ayuda, en ese momento se dieron cuenta a muchas personas que podían ayudar y esos hospitales se quedaron vacíos, ¿sí? Porque dejaron de estar pensando en sí mismos y se concentraron en cómo podían ayudar a los demás y esa depresión se fue. Amén. El escritor de Hebreos trata este problema de una manera positiva
con esta amonestación allá en Hebreos 10:24. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿sí?, para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Aunque no se menciona en el texto, las actitudes de orgullo hacia los dones espirituales pueden ubicarse en 5 categorías. Primero, estas actitudes son erróneas hacia los dones espirituales. Uno de ellos es el de usar un don sobresaliente o cualquier otro don de una manera jactanciosa, ¿sí?, como Pablo aleccionó a los creyentes en Corintio. Vamos a ver más, 1 Corintios 12:21, dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. ¿Sí? Imagínense el cuerpo, cada miembro ser orgulloso. Decirle eso. Esto es lo que un cristiano hace de manera implícita cada vez que se jacta de sus propios dones y logros. La segunda actitud errónea consiste en depreciarnos y restar valor a nuestros dones con un falso sentido de humildad. Cuando hacemos un buen trabajo y alguien nos dice, oh hermano, qué bonito predicó, qué buen trabajo hice, y digamos, oh, no, yo solamente soy un gusano, ¿no? O sea, no me nada de eso, ¿eh? Lo que realmente estamos diciendo, sí, sigue diciendo. O sea que no debemos decir solamente gracias, ¿eh? Gracias a Dios, pero no hacernos sentir menos para seguir escuchando buenas palabras, ¿sí? Nos dice Pablo en 1 Corintios 12:11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, dice Pablo en 1 Corintios 12:19, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Sí? Esa actitud trata en vano de disfrazar el esfuerzo de recibir alabanza. Al otro lado de la alabanza, cuando una persona tiene dones que sobrepasan a los de muchos cristianos, existe la tentación de fingir cierta humildad cuando se reciben elogios genuinos. Y lo único que se logra con ello es empequeñecer lo que Dios le ha dado y está haciendo a través de ella. ¿Por qué? Porque todos los dones espirituales son necesarios y han sido diseñados por Dios a perfección para sus propósitos gloriosos. La tercera actitud errónea con respecto a los dones espirituales es la de reclamar dones que no poseemos. Y en especial cuando decimos que tenemos aquellos que causan mayor impresión en la gente. Hacer tal cosa no solo es deshonesto, sino que además denigra la sabiduría y soberanía de Dios por la aminoración implícita del don o los dones que sí hemos recibido. Esos dones que hemos recibido de Él. Pablo pregunta retóricamente, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos?
Imagínense, si todos hiciéramos una sola cosa. Imagínense si en un equipo de fútbol, donde principalmente juegan 11, ¿verdad? Si los 11 dijeran, todos vamos a ser porteros, pues qué clase de juego sería ese, ¿no? Todos allá formaditos en la portera, ¿no? En la portería. Entonces, ¿quién iba a mover la bola, la pelota, no? Pues de la misma manera, Dios ha dado una diversidad de dones, ¿sí? Si Dios no ha elegido darnos alguno de los dones más notorios, nosotros no deberíamos fingirlos ni ambicionarlos. Y una cuarta actitud errónea es la de abstenerse de usar un don por celos, resentimiento o vergüenza. Desconocer y descuidar a propósito un don espiritual equivale a desdeñar la gracia soberana de Dios. Dice los versículos 15 y 16 de 1 de Corintios 12. Si dijere al pie, porque soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Sí? Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos y cada uno de esos planes es bueno, perfecto y adecuado. Una quinta actitud errónea es abstenerse por completo de usar los dones por cualquier razón, sea negligencia, amargura, celos, vergüenza o simple indiferencia. O sea, no me interesa, ¿no? Todo don espiritual de Dios ha de ser usado hasta su rendimiento pleno, porque cada uno de los dones ha sido ordenado por Él y tiene el propósito de ser aprovechado al máximo con el poder divino. Imagínense que de repente los ojos digan, hoy no quiero ver. Se nieguen a ver. Imagínense, o el oído, o los oídos, hoy no vamos a oír, estamos en huelga. Pues es igual cuando un miembro de la iglesia no utiliza sus dones espirituales. ¿Sí? Así que sin duda que Pablo tenía el interés de corregir esta actitud cuando urge en los versículos del 6 al 8 que todos los dones sean usados a plenitud. La humildad que Dios requiere y honra no subestima ni sobreestima sus dones, sino que los valora con acierto y los usa con rectitud. Todo cristiano puede afirmar, Dios me ha dotado, en su gracia y amor me ha equipado con dones y me dará todo lo que necesito para usarlos con eficacia para su gloria. Yo le doy gracias por ello y bendigo su nombre. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos decir. Y también, ya para terminar, hay ciertas actitudes correctas hacia nuestros dones espirituales. Una de ellas, en primer lugar, debemos aceptarlos, reconocer que el Señor mismo nos dice con exactitud qué quiere que hagamos para Él y se asegura de que contemos con todo lo que necesitamos para servirle de acuerdo a su voluntad. Por eso dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Sí? Así que debemos de aceptar el don que tenemos, ¿sí? Y ponerlo en función, porque si Dios nos lo ha dado, también nos ha capacitado con todo lo que necesitamos para ponerlo en práctica. Dios no nos da algo, no nos da el don y no nos capacita para llevarlo a cabo, ¿sí? Por eso, imagínense si nos da el don de hablar en público, pero no nos da la capacidad de
de controlar el miedo, ¿sí? De hablar en público. No. Si nos da el don de hablar en público, el don de hablar, también nos va a dar la capacidad de controlar ese temor de hablar en público, a la medida de nuestra fe, ¿sí? Hay personas que pueden hablar pequeños grupos, que si se pusieran enfrente de grandes grupos, pues se desmayarían, ¿verdad? Pero a otros les ha dado la capacidad, otro don de hablar en público, pero con mayor fe, que pueden hablar a más personas, ¿sí? O sea, todo a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que cada creyente recibe el don y los recursos exactos que se ajustan mejor a su desempeño excelente en el puesto que ocupa dentro del cuerpo. Así como nuestros miembros, ¿sí? Cada uno de nuestros miembros tiene la capacidad de llevar a cabo sus funciones. Siempre regreso. El ojo sabe funcionar por sí mismo, ¿sí? Está capacitado para hacer todo lo que el ojo hace. El oído también está capacitado con todo lo que necesita hacer para que podamos oír. Los dedos, todo el corazón, todos los miembros, cada uno tiene una función completamente diferente, pero todos los miembros saben exactamente y pueden hacer exactamente aquello para lo cual fueron creados. Amén. De la misma manera, nosotros somos miembros, cada uno de nosotros, dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y pues se nos acabó el tiempo. Ahí nos vamos a detener, pero pensemos en esto. Si no sabemos qué don tenemos es porque tal vez no nos hemos entregado de lleno a consagrarnos al Señor. Porque si hemos tomado esa decisión de entregarnos completamente, no importa lo que hacemos, ahí en el camino vamos a encontrar nuestro don, nos vamos a desempeñar en ese don. Y no pensemos que tenemos un don específico, vamos a ver más adelante, no es que tengamos que definir exactamente el don que hemos recibido, ¿sí? Porque entre más lo analicemos, entre más tiempo analicemos que tenemos algo, más nos va a detener, ¿sí? Lo mejor es entrar en acción, ¿sí? Siempre y cuando con el hecho de que nos hemos consagrado completamente al Señor y estamos dispuestos para lo que se nos ponga enfrente. Amén. Y solamente así vamos a reconocer ese don con el cual Dios nos ha capacitado. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y ser despedidos en esta tarde orando. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos, Señor, por tu palabra, porque como vemos aquí, tu palabra es clara, tu palabra es fiel, que nos alimenta, nos edifica, nos enseña, Señor,